sociales. Bienvenidos a todos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Seguimos con la serie El Caminar el Cristiano y hoy vamos a hablar acerca de el amor en la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Oremos. Dios poderoso, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos ante ti, Señor, agradecido porque en todo tiempo, Señor, tú nos hablas a través de las Sagradas Escrituras. Oramos, Señor, para que esta tarde sea solamente tu voz escuchada. Señor, solamente quiero ser un vaso de honra para ti. Usa mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, amados hermanos, mientras conversaba con un pastor que ya partió con el Señor, le pregunté que cómo le iba con el rebaño en el ministerio el cual él estaba sirviendo. Para ser más claro, en ese tiempo fui su chofer y anduvimos visitando familias. Entonces un día se me ocurrió preguntarle, aún sabiendo que yo era su discípulo, aún sabiendo que yo era miembro de su congregación, le pregunté que cómo le iba con el rebaño que Dios le había dado a él. Él me contó que como cualquier iglesia y como cualquier pastor que tiene a cargo cierta cantidad de ovejas, él me dijo, en la iglesia hay de todo tipo. Hay de todo tipo, algunos que aman a Dios de todo corazón y les sirven a Dios de todo corazón, pero también dentro de eso hay alguno que otro rebelde, algún orgulloso, algún soberbio, algún calumniador, hay de todo. Y que estas ovejitas, algunos de esas ovejitas trataban de hacerle muchas veces la vida imposible a él, muchas veces lo hacían enojar, de una y otra manera lo hacían enojar, y a él no le parecía a veces la actitud de algunos. Así que un día él tomó una decisión muy importante. Esa decisión que él tomó fue la que el domingo, cuando yo estaba orando en el altar, me acordé de esas palabras, y esa decisión es la que yo quise tomar. Y yo sé que esa decisión cada uno de nosotros la vamos a tomar. Él me dijo que a pesar de la situación que estaba viviendo en la iglesia, y como algunos sí le amaban, como algunos sí servían a Dios y como otros no, aún con todo esto él tomó la decisión de orar cada día por ellos, más por aquellos que eran rebeldes. Él tomó la decisión de orar más por ellos, y así lo hizo durante muchos años hasta que Cristo lo llamó a su presencia. Él había estado orando por las ovejas durante todo este tiempo. Mientras él pastoreaba, él decidió no amargarse la vida. La decisión que él tomó, que fue un ejemplo para mí, es que él tomó la decisión de amarlos a pesar de todo. Esa decisión el domingo, esas ideas, el domingo vino a mis pensamientos mientras yo le estaba orando a Dios, reconciliándome con Dios, diciéndole: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, un hijo obediente. Señor, mi carne es débil, mi carne a veces se quiere deleitarse en las cosas del mundo, a veces quiero poner el pretexto de que estoy cansado para no venir a servirte, pero ya no quiero ser ese hijo. Yo quiero ser alguien en el cual tú te sientas agradado por mi servicio. Yo quiero ser ese hijo en el cual tú puedas decir: ese es mi hijo en el cual tengo complacencia. Me acordé de esas palabras, del cual el pastor había tomado hace mucho tiempo, que él los amó a pesar de todo.
De la misma manera, en Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8, nos enseña cómo debemos amarnos los unos a los otros como hijos de Dios. Sin embargo, esta parte que vamos a ver hoy, este último tema que vamos a ver hoy de la vida cristiana, nos va a enseñar a nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida cómo debemos de amar también a nuestros semejantes, cómo debemos de amar a todos los que nos rodean. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí en este versículo, en estos versículos que acabamos de leer, el griego tiene conceptos diferentes en cuanto a la palabra amor. Encontramos la palabra eros, la palabra estorge, la palabra filía y también la palabra agape. Esas cuatro palabras tienen conceptos diferentes en cuanto a la palabra amor. Por ejemplo, la palabra eros se deriva de la palabra erótico, de la palabra perversión. Es ese tipo de amor que el mundo y sus deleites lo quiere disfrutar y que son desagradables delante de la presencia de Dios. La palabra estorge, que también es el amor estorge, es un sustantivo que tiene que ver con los afectos fraternales, con los afectos familiares, es el amor que tiene un hijo hacia un padre o viceversa. Por ejemplo, yo puedo decir, yo amo a mi hijo. Ese amor que siento por mi hijo es diferente al amor el cual en Primera de Juan está refiriéndose. En la otra, que es estorge, es un sustantivo que tiene que ver con los afectos fraternales, ya les dije hace un momento. Y el filía describe un afecto, calidez amorosa hacia los amigos o hacia los más allegados. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos tienen amigos? Los que nos ven en las redes sociales, ¿cuántos tienen amigos? Todos tenemos amigos. En Juan capítulo 11, versículo 1 al 3, refleja ese amor filía que les dije hace un momento. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí vemos ese amor filía. Dice en Juan 20, versículo 2, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le habrán puesto. La pregunta es, ¿Jesús amaba a Lázaro? Sí. ¿Jesús no amaba a los demás? Claro que sí, amaba a todos. Sin embargo, Juan era uno de los más allegados a Jesús. Por ejemplo, cuando fuimos al Topper Day, a ver si se acuerdan algunos, el pastor dijo: necesitamos que todos estemos reunidos en este lado para que podamos alabar a Dios, podamos estar en familia, podamos disfrutar, no hagan grupitos. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos grupitos y decidimos con quién estar en ese grupito. Buscamos un arbolito, una mata de coco, un arbolito para que nos diera sombra, y ahí estuvimos conversando, contando nuestras historias, contando nuestra historia de vida, contando muchas cosas. Es difícil porque tenemos a alguien con quien congeniamos mejor. Muchas veces no vamos a congeniar con la persona que anhelamos. Tenemos un amigo en especial, tenemos una persona en el cual podemos contarle nuestras experiencias, podemos contarle la situación que estamos viviendo, porque no sé ustedes, pero yo tengo que a veces tomar la decisión de elegir a quién contarle mi situación, porque no le cuento mi situación a cualquiera debido a las circunstancias que he vivido, que después me entero de que
todo el mundo lo sabe, entonces me mido muchas veces. Entonces, ese amor filía es eso, de que tú tienes a alguien más allegado a ti, alguien a quien le tienes más confianza que a los demás. Es difícil evitar esto. Siempre habrá alguien, incluyendo en la familia, habrá un hermano, un hermanito más cercano a ti. Con los amigos lo mismo. Para los que van a la escuela, dentro del grupo hay alguien con quien más te relacionas. Ese alguien es a quien le cuentas tu situación, con quien convives, con quien en la hora de recreo salen y comparten su lunch y comen feliz. Ese es el amor filía, que tú amas. Sin embargo, ninguna de estas tres palabras, eros, estorge, filía, describe la clase de amor que Dios quiere que nosotros debemos amar. Sin embargo, hay otra palabra que es la palabra agape. Es el verbo amar que abunda demasiado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también lo podemos encontrar. Ahora, ¿cuál es ese significado? ¿Cómo se describe la palabra agape? Ese amor que Jesucristo nos quiere enseñar hoy y que Él quiere que también nosotros podamos compartir, convivir, demostrar hacia las demás personas. Lo vemos en el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso dice, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Y todos decimos, sí, claro que sí. Si la Biblia dice, lo hacemos. Tengo que amar a mi prójimo. Y luego dice, y aborrecerás a tu enemigo. También dice eso. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Que amamos a quien nos ama, amamos con quien nos llevamos bien, amamos a aquel que nos hace muchos favores, amamos a aquel que cuando le pido un favor siempre me extiende la mano, y aborrezco a aquel que no me parece su conducta, aborrezco a aquel que me hace daño, a aquel que me ofende. Entonces, el versículo 44 dice, pero yo os digo, si se dan cuenta, todos estaban pensando de esa manera. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Cuando Jesús viene les dice esas palabras, pero yo os digo, le dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Me imagino a los discípulos, a ver maestro, ¿cómo está eso? Que no lo entiendo. ¿Tengo que amar a mis enemigos? Pero ¿cómo está eso? O sea, no agarro la onda, dímelo otra vez. El Señor le dice, sí, por eso yo os digo, amen a sus enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esta parte que está diciendo, amad a vuestros enemigos, este es el amor agape del cual Jesús nos quiere hablar esta tarde. Y esta es la palabra con el cual vamos a terminar esas virtudes que el Señor quiere que le añadamos a nuestra fe. Ya hemos venido estudiando durante varios jueves acerca de estos dos versículos y ya aprendimos que debemos de añadir acciones a nuestra fe que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida cristiana. Y aquí el Señor nos está diciendo, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan, por los que te persiguen. Muchos dirán, ¿cómo que tengo que amar al vecino fastidioso? Y más las hermanas, ¿cómo voy a amar a mi suegra después de cómo se comporta conmigo? ¿O cómo voy a amar a mi papá si me está haciendo mucho daño? ¿Cómo quieren que yo ame y respete a mi padre después de lo que él le ha hecho a mi madre? ¿Cómo voy a amar a mi papá si él nos abandonó, si él no se preocupa por nosotros? Vean lo que dice el versículo 45.
para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Aquí está lo bueno en esto. ¿Quién era un publicano? Un publicano eran judíos que se asociaban con Roma en el cobro de los impuestos, y Roma les cedía una autoridad. Sin embargo, ellos, estos judíos, solamente con darles poquita autoridad, abusaban de la gente, y la gente los aborrecía, la gente no los quería. En otras palabras, pedían sus mochadas, y eso a la gente no le gustaba. Es decir, que estos judíos publicanos eran mal vistos delante de la gente. Entonces veamos lo que está diciendo Jesús en el 46. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? O sea, no tiene ningún mérito de que yo ame solamente a los que me aman y aborrezco a los que me aborrecen, aborrezco a mis enemigos. Y el Señor está diciendo, pues ¿qué chiste tiene? De que eres cristiano, de que dices que eres cristiano, pero amas solamente a los que te aman y estás bien con aquellos con quienes te llevas bien, pero por el otro lado, pues no le hablo al que me cae mal, a aquel que todo el tiempo anda chismeando de mí, a aquel que me dice esto, a aquel que me hace lo otro. Y aquí el Señor está diciendo, pero si solamente amas a los que te aman, ¿qué chiste tiene? Y al 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, aquí se pone bueno en este versículo. Dice, si saludas a tu hermano solamente, aquí es el amor filía, el que yo les estaba diciendo hace rato, que está más allegado a alguna persona. Dice, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Quién es un gentil? Un gentil es un pagano que adora ídolos. Un gentil es aquel que puede aparentar que te aprecia. Por ejemplo, todos tenemos seguramente algún vecino que todos los días sale y te dice, buenos días, vecino. O se va a su chamba y también, nos vemos, vecino, que te vaya bien, vecino. Aparenta que te aprecia. Ese es un gentil. Alguien que aparenta que te aprecia, alguien muy amable, alguien que te saluda, pero realmente tú no conoces lo que hay en su corazón. ¿Recuerdan hace muchos años? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estudié. Yo a veces me considero como el de la vieja escuela. ¿Recuerdan hace muchos años cuando nos estudiaban cívica, cuando nos enseñaron cívica? A nosotros el maestro nos decía que cuando veas a un anciano, a un adulto que viene en el camino, y si es angosto, hazte un lado y deja que pase. Y dile buenas tardes, buenos días, buenas noches, que te vaya bien, ¿sí o no? Y ahora ¿qué enseñan? Ya no enseñan nada de esos. Ahora ya no hay respeto hacia los mayores. Ahora van los jóvenes en la calle y con sus cadenotas y quítate de mi camino, viejo. Se acabó el respeto hacia los demás. Aún en la casa se acabó el respeto. Los hijos ya no quieren respetar a los padres. Ahora los hijos se han vuelto respondones. Ahora mamá o papá le dice, ve y hazme esta compra. ¿Y qué responden los hijos? Ve tú si quieres. Por eso el Señor empezó a pegarles fuerte con las palabras estas que estamos estudiando. Actualmente se ha perdido ese respeto hacia los demás. Y en ese momento también se había perdido el respeto en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí cuando habla de la palabra perfectos, la palabra perfección no implica impecabilidad. O sea, es decir, que si está diciendo perfectos no es que pues el hermano Hugo nunca va a fallar. Es un hombre derecho y intachable.
No, también tengo mis errores, también tengo mis defectos. Todos los que estamos aquí también. Por eso el Señor dice, cuidado, no pongas tu confianza en el hombre, no pongas tu mirada en el hombre. Solamente Él no te puede fallar. Aquí cuando está hablando de que vosotros sean perfectos como el Señor es perfecto, se está refiriendo al nivel de amor que Dios quiere que amemos a pesar de las circunstancias. Papá, por ejemplo, tiene a sus hijos. Los hijos son rebeldes y le dan el dolor de cabeza. ¿Y a poco por eso no los ama? Los seguimos amando a pesar de sus berrinches. Por eso el Señor nos quiere enseñar hoy que ese tipo de amor agape que Él nos está enseñando, eso Él quiere que se manifieste en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Él nos quiere enseñar. ¿Por qué el cristianismo se centró en la palabra agape? Porque esta palabra describía todo el amor que Cristo nos demostró a nosotros en la cruz del Calvario. El Señor no hizo acepción de personas. Él nos amó tal y como éramos y tal y como somos actualmente. Podemos decir que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, pero hay muchas personas que nos ven si realmente hemos nacido de nuevo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña también que el Señor envió a su Hijo unigénito y que Jesucristo, dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó a algunos? ¿Amó solo a unos cuantos? No, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, sin acepción de personas. Ese amor, cuando dice de tal manera, es una palabra inexplicable, es un amor inmenso que solamente Él lo puede demostrar. No es un amor de emociones, no es un amor de un ratito temporal, es un amor eterno que incluye a todos los que le ofenden, a todos los que le fallan, a todos los que cuando todo iba mal le dijeron, Señor, si tú me sacas de esto, te aseguro, te prometo que cuando todo va a ir bien, yo te voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero después de poco tiempo se olvidan de la promesa. Aún así, con todos los que le fallan al Señor o le fallamos al Señor, aún así Él nos sigue amando con ese amor agape. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces nuestros hijos se portan mal y aún así los seguimos amando? ¿Por qué? Porque es un afecto natural hacia nuestros hijos. Por ejemplo, nosotros, y eso nos ha pasado un montón de veces. Por ejemplo, si vas en la calle y es época de lluvia, las calles y las avenidas están resbalosas. Por ejemplo, tú vas caminando y de repente ves a una señora o a un señor que da un mal paso y se resbala y se cae y te das cuenta que no se puede levantar. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando ves a esa persona? Lo levantas, ¿verdad? Lo ayudas, pero no lo conoces. ¿O será que voy a decir, pues se cayó? Pues voy a meter a Google y voy a investigar cómo se comporta, de dónde es y esto y lo otro, ¿verdad? Que no hay tiempo para eso. El instinto humano es, lo ayudo inmediatamente. Le pregunto si está bien y hasta que ya se encuentra bien ya puede seguir caminando. Eso es algo natural hacia el ser humano. Sin embargo, el amor agape no es una emoción, no es un instinto natural. Es algo más allá de lo que el Señor lo demostró. Este tipo de amor es una decisión que nosotros debemos de tomar en nuestro corazón para amar a Dios sobre todas las cosas. Como les dije al principio, aprendí algo hace muchos años. Y el domingo se me vino mis pensamientos.
Y muchas experiencias que yo viví al lado del pastor se me vienen a mis pensamientos en mis momentos difíciles. Y esos pensamientos que me vienen a mí me hacen recordar el momento donde estaba cuando me estaba diciendo esas palabras. Y yo digo, bueno, pues ¿y qué estoy haciendo ahora? Porque ahora me siento como el chocolate cuando está cercano al fuego, que se quiere derretir. Porque ahora me siento como la sal cuando está pegándole tantita agua. ¿Qué está pasando conmigo? Y ese domingo empecé a reflexionar sobre muchas cosas. Que Él amó a sus ovejas a pesar de cómo se comportaban y dedicó el resto de sus vidas orando por ellos. Y así como el pastor lo hizo, así también nuestro pastor actual lo está haciendo. Si nosotros como padres sufrimos por unos hijos que nos dan el dolor de cabeza, ¿se imaginan ellos con todos nosotros? Que de repente y no queremos obedecer, de repente y somos impuntuales, de repente y somos servidores o somos líderes también respondones. ¿Te imaginas con todo esto que ellos tienen que lidiar? Porque a veces creemos que que el pastor es Iron Man o que la pastora no tiene sentimientos. A veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida que los pastores también pasan su proceso. A veces se nos olvida que los pastores también necesitan del amor nuestro, de nuestras oraciones. A veces se nos olvidan muchas cosas. Pero como dijo alguien, ¿hasta cuándo sabremos la realidad de los pastores? Hasta que estemos en sus zapatos. Por lo tanto, el Señor en esta noche nos quiere enseñar esto, que tomemos una decisión en nuestra vida. Esa decisión nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida como cristianos. Ese amor es una conquista de voluntad que le ordena a nuestro corazón amar a los demás a pesar de cómo se comporte. Hace algunos días estaba viendo un video y me sorprendió acerca de una estadística y le estaban preguntando a un pastor y esa estadística dice que es una estadística que se hizo en los Estados Unidos y dice que de 500 pastores que tienen a cargo o que tienen al frente algún ministerio, alguna iglesia, dejan el ministerio. ¿Por qué dejan el ministerio? Le preguntaban a un pastor, oye, ¿y por qué tú renunciaste al ministerio? Y ellos decían, es que no soporto a los miembros. Sin embargo, se les había olvidado algo importante, que debieron de tomar esa decisión de amar a sus ovejas como Dios quiere que tú y yo amemos a los demás. ¿Con cuál tipo de amor? Con ese amor agape. El amor que nos puede llevar a nosotros a abrazar, a amar con todo nuestro corazón a aquellos que no nos caen bien también. Y eso es lo que Cristo nos enseña. Si se dieron cuenta, durante todos estos jueves hemos venido aprendiendo acerca de la vida cristiana, que tenemos que añadirle a nuestra fe acciones que puedan ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida en Cristo Jesús, que tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, excelencia moral, que tenemos que añadir a nuestra fe conocimiento en la palabra de Dios, que tenemos que añadir a nuestra fe dominio propio, que tenemos que añadir a nuestra fe piedad, que tenemos que añadir a nuestra fe afecto fraternal, pero también, y lo más importante de todo, añadirle amor. ¿Por qué Jesucristo centró su mensaje en amar a los enemigos? ¿Por qué lo hizo? Veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 46. Bueno, de acuerdo a esos versículos que ya leímos, Jesucristo centró su mensaje en amar a los enemigos con amor agape para que seamos hijos del Dios Padre.
porque ya aprendimos que Dios ama a todo ser humano y procura siempre su bien independientemente de cómo se comporta. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Así empieza? No, ¿cómo empieza? Amor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué empieza con amor? Porque si tenemos amor podemos desarrollar todo lo demás. Porque si no hay amor, ¿cómo vamos a tener gozo en medio de las tribulaciones? Porque si no hay amor, ¿cómo voy a tener paz y paciencia cuando alguien me saca las canas? Porque si no tengo amor, ¿cómo voy a tener fe? ¿Cómo voy a confiar en las promesas del Señor? Porque si no tengo amor, ¿cómo voy a ser manso, humilde? ¿Cómo voy a mantener la templanza? Por eso lo importante dice, más el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el versículo que leímos al principio dice, el que no ama, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Con qué tipo de amor está hablando? ¿El amor eros? ¿El amor estorge? ¿El amor filía? No, está hablando del amor agape. Ese amor que solamente por el Espíritu Santo podemos dejar de ser cristianos orgullosos, cristianos con odio en el corazón, cristianos que tienen sed de venganza, cristianos que aún tienen amargura en su corazón. Y el Señor nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera nos amó el Señor? De tal manera, esa palabra es inexplicable. Él nos amó, lo hizo a pesar de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Agréguenle lo que quieran, pero teníamos una vida desordenada. Teníamos una vida desordenada. Y aún así, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestra vana manera de vivir, Cristo murió por nosotros. A pesar de eso, Él nos amó. Por eso Pablo escribió en alguna de sus cartas, cuando dijo en Colosenses capítulo 3 versículo 13, dijo, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A ver, vamos a leerlo otra vez. Lo voy a leer completo. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Aquí viene lo bueno. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Suena bonito, ¿verdad? Vamos a meditarlo esta noche. ¿Alguien tiene queja contra otro? Ups, no los escuché. ¿Alguien tiene queja contra otro? Seguramente que sí. ¿Qué debo hacer? Según lo que ya hemos estudiado, perdonar y amar como Cristo me perdonó a mí y como Cristo me amó a mí. Amén. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Agradable? ¿Bueno ante Dios? ¿Verdad que no? Antes de conocer a Cristo, nuestra vida era pésimo.
Pésimo. Y no estoy diciendo de que desde que conocimos a Cristo soy intachable. No, también tenemos errores. Sin embargo, ya hemos aprendido que en el transcurso de nuestra vida, que es un proceso, es necesario que nuestra carne mengue y que el Señor crezca en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el proceso sigue todos los días de mi vida. Y tengo que añadirle esas acciones que ya estudiamos durante todos estos jueves. Tengo que añadirle esas acciones a mi vida para mejorar mi calidad de vida como cristiano. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pregunta para todos: ¿alguien te ha hecho daño? ¿Alguien te hizo daño alguna vez en tu vida? ¿Alguien habló mal de ti alguna vez? ¿Alguien te criticó y te juzgó alguna vez? ¿Alguien te regañó y por algo que no te lo merecías? Ahora, ¿esa persona que te hizo eso se merece el perdón? Pero así, ya sincero, ¿sí se merece el perdón? ¿Sí lo perdonaron en ese momento? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ustedes pueden decir: ay, pero, o sea, ¿qué te pasa, hermano Hugo? ¿Cómo me dices que tengo que perdonar después de lo que me hizo? ¿Cómo voy a perdonarlo después de tantas cosas? ¿Cómo quieres que yo perdone al hombre que un día me abandonó y que ahora estoy luchando con mis hijos como de lugar? A ver, ¿cómo quieres que yo perdone a aquella persona a quien tanta confianza le brindé y me traicionó? A ver, ¿cómo quieres que yo perdone a aquel que un día le conté mi situación y de repente todo el mundo lo sabía? Sí, hermano, tienes que perdonarlo. ¿Cómo lo vas a perdonar? ¿Qué dice Efesios 2:8? Lo vas a perdonar por gracia, así como Cristo nos perdonó por gracia. Tú decides en qué tipo de amor te vas a quedar. Si en el eros, en el storge, en el filía, o pasas al nivel agape. Dios nos ama a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama a todos y Él quiere que todos seamos salvos. Pregunta: ¿todos son salvos? No todos son salvos. ¿Por qué? Porque algunos rechazan el amor de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, ahí sí está en la pantalla, lo vamos a leer todos juntos. A lo suyo vino. ¿Qué hicieron los suyos? No le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entienda de una vez por todas, no todos son hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que le recibe, aquel que cree. Ese versículo de Juan 1:12, ese fue el primer versículo que yo me lo aprendí cuando el hermano Chuy me dio el discipulado. Nunca olvido ese momento. Me puse tan feliz en el momento en el que él me estaba discipulando y yo dije: órale, ya entendí. Entonces ahora sí soy hijo de Dios. ¿Por qué ahora sí soy hijo de Dios? Porque lo recibí, lo creo en mi corazón ahora y Él me dio el derecho de ser su hijo. Qué chido. Pero no lo había entendido de esa manera. Por eso es que desde ese momento, hace muchos años, te estoy hablando de así 9 años tal vez, desde ese momento entendí esa parte. Pero debemos de entender hoy de que no todos son salvos.
porque algunos rechazan el amor de Cristo, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero el Señor, a pesar de esto, muestra tanto amor a la humanidad y nos dice en Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? ¿Quisieron? Y no quisiste. ¿Cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: oye, aquí estoy? Por eso me entregué en la cruz por amor a ti y sufrí latigazos, menosprecio por ti. Aquí estoy. ¿Por qué te gusta vivir sufriendo? Aquí estoy. Yo soy la esperanza, yo soy la vida, yo soy el camino. ¿Y qué hacemos nosotros? No, todavía no. Es que eso de ir a la iglesia es para ustedes como papás. Es que eso de estar en la iglesia es para los ya más viejos. No, para mí no. Yo quiero disfrutar mi juventud a mi manera. Así están equivocados los jovencitos. Sin embargo, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? De tal manera nos amó el Señor que entregó su vida en la cruz. ¿Y nosotros qué estamos haciendo al respecto? Ahora, si Dios se preocupa por nosotros, ¿por qué la humanidad rechaza el amor de Cristo? Porque quieren vivir a su manera. Y voy a terminar con Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 21. Dice la palabra de Dios: amados. Juan está diciendo que los ama con amor agape. Le está diciendo amados. En otras palabras está diciendo: oigan, yo los amo de todo corazón, como Cristo nos amó a nosotros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. El que no ama con amor agape, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque eso no forma parte de nosotros. Porque ya aprendimos, nosotros buscamos a Dios. Él nos buscó primero, dice la Biblia: no hay quien busque a Dios. Es que yo tomé la decisión de seguir a Jesucristo. Yo busqué a Jesucristo. No es así. No es así. No hay quien busque a Dios. Aun cuando no conocíamos de Cristo, muchas personas doblaron sus rodillas por ti y por mí. Muchas personas estuvieron ayunando, llorando en el altar por ti si eres hijo. Y como aprendimos hace un momento que dice la Biblia en Mateo 23:37: ¿cuántas veces quise juntar a mis hijos y tenerlos bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos? Y mis hijos no quisieron. ¿Cuántas madres no lloran y ayunan y oran por sus hijos y los hijos simple y sencillamente no quieren? Pero ¿a poco por los callos que ya le salieron en las rodillas a la madre por estar orando y ayunando y llorando por sus hijos, a poco por eso ella no quiere a sus hijos, no ama a sus hijos?
lo sigue amando a pesar de todo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, ¿qué hizo? Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el versículo 11 otra vez, hablándose del amor agape. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso, hermanos, debemos evitar toda contienda que rompa con la unidad que produce el amor cristiano. Debemos de amarnos así como Dios nos ha amado, para evitar calumnias, para evitar chismes, para evitar divisiones en el cuerpo de Jesucristo. Evitemos las divisiones que hacen resaltar lo que realmente hay en nuestro corazón. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en dónde? En nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, no hay otra manera de amar si no es con el Espíritu del Señor. No hay otra manera de amar como Cristo nos amó. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Miren la afirmación de Juan aquí. Y nosotros, dice Juan, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y lo confirma y lo afirma y dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, se ha perfeccionado no porque nosotros queremos. Se ha perfeccionado por la gracia de Dios. Se ha perfeccionado por la gracia de Dios. Sigue diciendo, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, ¿cómo Él es? ¿Cómo es el Señor? Él es amor. Amén. Así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo nos distinguen las personas a nosotros los cristianos? ¿Cómo nos distinguen las personas? Si yo digo que soy cristiano y ando en la calle con mis pantalones rasguñados por los gatos, ¿qué dirán las personas? ¿Qué dirán las personas si ando con mi pantalón cholo, mis camisas, mis cadenas? ¿Sí notarán que soy cristiano? Bueno, y si ando con mis jeans, con mis tenis y con una playera de vestir, con el que me siento cómodo, y ando en la calle y saludo y soy respetuoso y ayudo a los demás, no hay necesidad que yo predique el evangelio y la gente va a decir, ese está rarito, seguro que es un aleluya. Amén. La gente nos distingue por cómo vivimos, qué decimos, qué publicamos en el Face. Porque de repente los jovencitos toman cualquier bromita, pero no saben todo lo que están diciendo, todo lo que están publicando. Por eso debemos de tener cuidado, incluyendo lo que publicamos en el Face. ¿Qué páginas vemos aun cuando nadie nos está viendo? El versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera, ¿qué echa fuera? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Él? ¿Qué dice en el versículo 19? Porque Él nos amó primero. Aquí viene algo importante para nosotros en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿aman a Dios? Amén. Ok, vamos a seguir el 20 entonces, para darnos cuenta si amamos a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Es mentiroso. Ahora, que yo amo, ¿qué implica amar a mi hermano? Exhortarlo cuando está mal. Porque si yo veo su pecado y no le digo, ahí estoy en grave error también. Amar a un hermano con ese amor ágape como Cristo nos amó, significa que yo, si veo que está mal, sí le voy a exhortar. Solo que hay un detalle que todos cometemos, que cuando estamos frustrados y enojamos, perdemos la paciencia, perdemos la cordura. Y en eso el Señor nos pide a que trabajemos. Por eso dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y voy a terminar con esta pequeña reflexión. Bueno, no es una reflexión, es algo que pasó en realidad. Un día unos jóvenes cristianos, esto nos contó una hermanita, y me gustó mucho porque yo le venía pidiendo a Dios, Señor, ¿cómo voy a terminar mi tema del amor? Y el Señor nos habló. Dice, un día unos jóvenes cristianos fueron a comprar pollo asado. Unos jóvenes, para ser directos, de esta iglesia. Y tú que nos estás viendo y de otras iglesias también, que no te suceda lo mismo. Pero dice que un día estos jóvenes cristianos fueron a comprar pollo asado. Y llegaron ahí donde estaba el Señor despachando los pollos, y estaban hablando mal de la hija de una hermana de la misma iglesia. Y no sé qué tantas cosas, pero estaban hablando mal. Lo que estos jóvenes no sabían es que la persona que los estaba despachando el pollo asado estaba siendo discipulado por la madre de esa hija el cual estaban hablando mal. Entonces el Señor dijo, seguramente ellos son cristianos también. Pero como escuchó que estaban hablando mal, él ya no soportó más esa conversación y les hizo la siguiente pregunta: ¿ustedes son cristianos? Y todos ellos seguramente dijeron, sí, somos cristianos, somos puerta de bendición. El que estaban por allá del Oxxo hacia el fondo. ¿Dicen que ustedes son cristianos? Discúlpenme, pero no lo son. Eso sí que estuvo duro. Eso sí que estuvo duro. Porque la gente, donde quiera que estemos, con cualquiera que conversemos, se va a dar cuenta si somos cristianos nacidos de nuevo o no somos nacidos de nuevo. Por eso es que esta enseñanza, quiero terminar esta enseñanza, que esta enseñanza nos va a ayudar a los que hemos nacido de nuevo, a aprender, nos va a ayudar a aprender para dejar todas las cosas de la carne, todas las cosas de la carne que no nos llevan a ningún lado, que en vez de ayudar a otros solamente los lastimamos, que en vez de edificar vidas los destruimos. Nos va a ayudar en esta noche a nosotros a que debemos de amar a nuestros hermanos a pesar de. Sigue diciendo, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no han visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que no ama a Dios, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo los invito en esta noche para que todo lo que aprendimos durante estos jueves acerca de esta serie del amor, de la vida cristiana,
lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos en práctica, vamos a seguir igual. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? ¿Huele mal? Y yo no quiero que mi vida huele mal. Yo quiero ser un perfume agradable delante de Dios. No sé tú. Pero con todas estas enseñanzas que hemos ido aprendiendo durante estos jueves, necesitamos mejorar nuestra vida como cristianos. Necesitamos que Cristo more en nosotros. Es un proceso. Y ese proceso va a depender de nosotros. Si aceptamos la corrección y si queremos mejorar. Pónganse de pie en esta noche. Es necesario la exhortación. Es bien necesario. Hace muchos años, cuando el pastor Gama llegó a este lugar, yo un día le dije que cuando yo me iba a portar mal, que me llamara la atención como debe de ser, pero no sabía lo que estaba diciendo. Y luego no estaba haciendo bien las cosas y me llamó la atención muy fuerte. Por un momento yo me enojé bastante, pero después aprendí algo. Cuando alguien te ama con ese amor agape, como Cristo nos amó, si te ama, te va a exhortar y no te va a gustar. Pero esa exhortación es para ayudarte a ti a mejorar, a crecer, a madurar espiritualmente. Porque si no nos lo dice nuestro pastor, ¿quién más nos lo dirá? Señor, eres grande en misericordia.